vamos a hacer dos casos en alterno. El modelo ideal y el modelo aproximado. El modelo real es más de lo mismo, pero lo dificulta un poco más. Entonces, para un tema de análisis vamos a usar estos dos modelos, que son los más simples. ¿Ya? Que son los más simples. Ok, idealmente hablando, un diodo lo que va a hacer es o pasa o no pasa la corriente. Así de simple, ¿de acuerdo? O pasa o no pasa la corriente. Entonces, en el modelo ideal, primero vamos a tener una señal de este tipo. ¿De acuerdo? Esto es ideal. ¿Ya? Vamos a tener un ciclo positivo. Este es el ciclo positivo. Cuando la corriente va, entre comillas, de menos a más, considerando que hay una tierra, ¿no? Considerando que ahí hay una tierra. Entonces, ese vamos a considerar nuestro ciclo positivo. El diodo va a dejar pasar todo, sin oponerse, simplemente va a ser un cable. ¿De acuerdo? Simplemente va a ser un cable. Entonces, el voltaje de salida es igual al voltaje de la resistencia, ¿no? Y el voltaje de la resistencia, como es una sola resistencia, ¿qué va a ser igual? Al de la fuente. Entonces, cuando sea positivo, obviamente que es uno encima del otro, ¿no? Yo lo estoy haciendo para que se entienda. ¿No? Entonces se ven las dos señales, pero se supone que es uno encima del otro. ¿No? O sea, que la verde es la señal real, la roja es la señal de salida. Ese es mi voltaje de salida. ¿De acuerdo? Como les digo, debería estar uno encima del otro. El rojo debería estar tapando el verde. Pero para que se entienda. ¿Ya? Ok, eso va a pasar. Pero cuando sea negativo, la corriente va a venir en este sentido. ¿De acuerdo? Va a venir en este sentido. Por más que venga por la resistencia, se va a encontrar con el diodo. Idealmente hablando, ¿qué va a pasar? Es un circuito abierto. Entonces, ¿cuánto es el voltaje de la resistencia? 0. Entonces, lo que vamos a obtener va a ser algo así, ¿no? Si quieren en un dibujo más pequeño. Este va a ser mi voltaje de salida. Positivo, 0, positivo, 0, positivo, 0. Y así sucesivamente. A esto se le llama rectificador de media. ¿De acuerdo? A esto se le llama un rectificador de media. Y el hecho de cambiar el diodo, cambia la lógica. ¿De acuerdo? Entonces, yo puedo tener el mismo circuito. Sí que está bien. Pero ahora, este es el voltaje de salida. ¿De acuerdo? Este es el voltaje de salida. El lapicero azul. Este es el voltaje de salida. Yo las juntaba en los videos. Entonces, me dan la misma señal. Los videos yo las juntaba. No, todavía. Me dan la misma Estás señal. hablando de materiales. Vamos, pues. ¿Ya? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Cuando sea positiva la señal, ¿qué va a pasar? No va a pasar nada. Y ahora vamos a hacerlo en el modelo aproximado, ¿ya? Para que se entienda. ¿Ya? Este lo voy a hacer en el aproximado, este lo voy a hacer en el ideal. Se supone que la lógica es la misma para ambos, no solamente que uno va a ser en un sentido y el otro va a ser en el otro sentido. En el modelo aproximado, ¿qué va a pasar? No pasa. O sea, pasa una corriente muy chiquitita, insignificante. ¿Ya? Insignificante. O sea, vamos a decir que está ahí, por encima del eje. Pero es muy chiquita, debería ser considerada 0, incluso en el aproximado. Porque debe estar en el orden de los microamperios, ni siquiera de los mil. O sea, es muy pequeño. Al ser muy pequeña esa corriente multiplicada por esta resistencia, es prácticamente 0, ¿no? Prácticamente 0. Ok, ahora, en el modelo aproximado, ¿qué pasa cuando es el ciclo negativo? La corriente viene por aquí, ¿de acuerdo? La corriente viene por aquí. La corriente va a venir por aquí y va a chocar. Esto va a ser más menos, ¿no? Eso va a ser el voltaje, más menos. Es decir, me va a dar un voltaje
negativo, porque en este caso, al pasar la corriente, era más menos en ese sentido. Y estaba de acuerdo con el voltaje de salida. ¿No? Estaba de acuerdo con el voltaje de salida. En cambio acá, si yo considero este punto como el positivo, me está dando un voltaje negativo. ¿Ok? Pero ahora, ¿el diodo qué pasa? ¿Qué pasa con el diodo? ¿Cuánto necesita el diodo? 0,7 o 0,3. O sea, necesita un voltaje. Vamos a ser exagerados, ¿ya? Vamos a ser bastante exagerados para que se entienda. Vamos a hacer que ese es el voltaje que se necesita. Este es el voltaje de referencia del diodo. O sea, 0,3 o 0,7 o el que yo les diga. ¿De acuerdo? Entonces esto es así, ¿no? Esto es así. ¿Bien? Entonces, en ese instante de tiempo, ¿cuánto hay a la salida? Si acá hay 0,1 voltios negativos, ¿cuánto hay acá a la salida? 0. ¿Por qué? Porque los 0,1 lo consume él. ¿Se acuerdan? En continuo hemos hecho eso. Es como el peaje. Él dice, ok, me quedo con lo que me estás dando, pero no pasas. Si acá hay 0,5 voltios, asumiendo que hay 0,7 para la referencia, ¿cuánto hay a la salida? 0. ¿De acuerdo? Hay 0. Si hay 1 voltio, ¿cuánto hay acá? 0,3, porque 0,7 los consume él. Si hay 2 voltios, ¿cuánto hay acá? 1,3, porque 0,7 lo consume esto. O sea, ¿qué es lo que pasa en el negativo? En el negativo, el voltaje de salida sigue siendo 0. Ese pequeño instante sigue siendo 0. ¿De acuerdo? Y de ahí recién empieza a crecer. No a la señal verde. Porque acá ya hay 0,7 voltios. Entonces, cuando haya 0,8 voltios, es decir, el instante siguiente, digamos acá, el instante siguiente es este. Vamos a ser exagerados también. Ese es el instante siguiente, ese es 0,8 voltios. Cuando hay 0,8 voltios, ¿cuánto hay acá? 0,1, no hay 0,8, o sea, no estás acá. Estás en 0,1, es decir, recién empieza a crecer esto en forma senoidal. ¿De acuerdo? Recién empieza a crecer en forma senoidal. ¿Hasta dónde? Hasta el voltaje máximo menos el voltaje referencial. O sea, si son, entre comillas, 200 voltios, lo máximo que va a haber acá es ¿cuánto? 199.3. Porque acá hay 0,7. ¿Me dejo entender? O sea, ya cambió la lógica, ¿no? Solamente cambiando del modelo ideal al aproximado ya cambió la lógica. Entonces, no voy a llegar, como les digo, soy bastante exagerado porque en realidad debería estar muy cerca, ¿no? Muy cerca, casi en el mismo. ¿Ya? Pero es así y llega de esa manera. Entonces, acá que estoy logrando 0, negativo, 0, negativo, 0, negativo. O sea, esto es un rectificador de media onda también, pero el ciclo negativo. Esto es un rectificador de media onda, pero de ciclo positivo. ¿Me dejo entender entre el modelo ideal y el modelo aproximado? ¿Sí? ¿Se entiende la lógica de este dibujo? ¿Sí, muchachos? Ok. Copiando un minuto para que haga un rectificador de onda completa. Entonces, un rectificador de media onda en realidad tiene pocas aplicaciones, ¿ya? Tiene pocas aplicaciones. Sobre todo es para sistemas que no pueden ser polarizados con positivo o negativo. Y acá cambia la lógica. ¿Cuánto es el valor promedio de una onda senoidal? Asumiendo que es 100 hacia arriba, 100 hacia abajo. ¿Cuánto es el valor promedio? 0. ¿No? Por eso el valor promedio no se usa el valor medio.
el valor medio, no el valor promedio. Porque más 100 menos 100 entre 2, 0. Eso es el promedio, ¿no? El medio sí te busca como, como salvar esa idea. En cambio, ¿cuánto es el promedio de este rectificador? ¿Cuánto sería? Asumiendo que es más 100 menos 100. Sería, tienes 0, 100, ¿no es cierto? 0, 100, 0, 100. O sea, alrededor del menos 50 debería ser, ¿no? Deberíamos hacer la matemática, ¿no? ¿De acuerdo? Es más, es como integral, quizás hasta menos salga, ¿no? Quizás hasta menos salga ese valor promedio. ¿Ya? Y nosotros con Fermín, dices. ¿Hay que ir o ya no? Ya no. Bueno, no sé. No ha dicho nada. Así que supongo. Que el promedio es el promedio lo que hace es te da 0 en estos dos, en una onda simétrica. Porque el promedio es 0. El valor medio hace que consideres una solamente media onda. Sí, tío. O sea, la mierda se me pone que no. Con Alcázar ya todavía. Chisme. Miro. Creo que... ¿Te acuerdas de... ¿cómo se llama? ¿Valeria? Sí, de Jonathan. Sí. Muy bien. Pues bueno, hoy día venía en el laboratorio. Hoy tiene laboratorio eléctrico. Sí, circuitos eléctricos, ¿no? Cierto, cierto. Ahí está. ¿Qué ha repetido? No, dice que no lleva circuitos. Está llevando otra vez. ¿O será que es primera vez que está llevando? No sé, nada. Pero ahí va. No sirve, ¿sabes por qué? Mira. Entonces, si me lo mando por acá. Es más o menos. Esto. Su examen del día. En virtual lo tiene. Su resolución. Terrible. Nosotros no tenemos ni pinche payo, supongo. Ok, llevo. Sí, ¿con quién podemos hablar? Debe haber un pata que sea también de ese grado. O sea, que ya lleva circuitos. El pato que está llevando ahí, o que le has dicho de circuitos electrónicos, que ya está pasando su examen. Él tiene. ¿Tendrá? No conozco. O Valeria, que está llevando ahora. A ver qué conseguimos para ir. No sé, hasta dónde está una prueba de nosotros. Ay, qué cosa. Estaba feliz de la Jonathan. Que me iba a tocar. ¿Qué te gusta? Voy a Recoleta nomás, pero si te ponemos que vamos a hacer es una práctica. Hay una medida. Ahora eso no me da risa. Sí, de hecho. No, es que... También eres chileno. Ok, para un rectificador de onda completa. ¿No? Un rectificador de onda completa normalmente usa un puente de diodos. Normalmente. ¿No? Pero basta con 2 diodos para que sea un rectificador de onda completa. No lo recuerdo. ¿No? Vamos a hacer el análisis de 2 diodos y de ahí vamos a hacer el análisis de 4 diodos. ¿No? ¿Qué es lo que pasa? Pasa lo siguiente. Pasa lo
Bueno, la onda normalmente, la señal alterna se usa tipo en una fuente. Vamos a entenderlo en una fuente, ¿ya? Eso lo voy a explicar en un transformador, luego en una fuente, ¿verdad? Porque la aplicación principal del diodo rectificador es justamente esa: llevar la alterna a una continua en una fuente regular, ¿ya? Entonces, para llevar a una fuente regulable, salud, yo necesito un... Esto es un transformador, ¿ya? Ese es el diagrama de un transformador. Entonces, este transformador tiene tres señales, por decirlo así: la positiva, la negativa y el neutro, ¿ya? La positiva, la negativa y el neutro. Entonces, aquí tengo un diodo, aquí tengo otro diodo, ¿ya? De ahí va a mi resistencia, y mi resistencia va con este punto aquí. En sí, esto es esto, ¿no? En sí, eso es esto, ¿no? Entiéndase. Entonces, cuando yo tengo un ciclo positivo, ¿no? Cuando yo tengo en el ideal, vamos a hacer ahora ideales, es lo más fácil. En el ideal, cuando yo tengo el positivo, viene por aquí. ¿Conduce este diodo o no? Sí. Ahora viene por acá. Esto es un nodo. ¿De acuerdo? Esto es un nodo. Debería distribuirse de esta manera en la corriente, ¿ya? Pero ¿qué pasa con esta corriente que va hacia abajo? Adelante, adelante. ¿Qué pasa con la corriente que va hacia abajo? No va a pasar por esto, ¿de acuerdo? No va a pasar. Es decir, toda la corriente viene por aquí y cierra el circuito en tierra. El voltaje de salida es este, ¿verdad? Más menos VO. Es sobre esa carga. Más menos VO, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a salir? ¿Qué voltaje? ¿Por dónde choca? Por el más. Entonces, ¿qué va a salir? El total de la fuente, ¿no? ¿Verdad? Va a salir en positivo. Ahora, cuando sea negativo, va a venir por aquí la corriente. ¿Vamos bien? Llega también a este nodo. Entre comillas, debería venir por aquí y por aquí. Pero el de arriba no va a pasar por esto, por este diodo. ¿Vamos bien? Entonces, pasa por este lado. ¿Por dónde choca? También por el positivo. Es decir, el voltaje negativo se convierte en un voltaje positivo. Por eso se llama rectificador de onda completa. Entonces, ¿yo qué voy a tener a la salida? Esto, ¿no? Entonces, ¿por qué se usa esto como continua? Porque como hay 120 de estos en cada segundo, porque tengan en cuenta que la frecuencia que tenemos acá en el Perú es 60 Hz. ¿60 Hz de qué? De una señal senoidal completa. ¿Qué significa 60 Hz? Significa que hay 60 ondas completas en un segundo. Si yo esas 60 las convierto en pura positiva, ¿cuántas tengo? 120 en un segundo. O sea, están muy apretadas. Entonces lo que pasa es esto, ¿no? Que están tan apretadas que tengo casi ese voltaje. Por eso en los laboratorios de electricidad han trabajado con un puente de diodos para la señal continua. Pero en realidad es esto. Y en realidad se debería usar más cosas, como por ejemplo acá un capacitor, filtros y cosas por el estilo. ¿Por qué? ¿El capacitor qué va a hacer? El capacitor hace carga y ahora que empieza a descargar o que ya no hay, ¿qué pasa? Descarga lento. Vuelve a cargar, descarga lento. Vuelve a cargar, descarga lento. O sea, yo voy a tener esta señal, ¿no? Y con filtros hago que eso sea una recta, una fuente de voltaje continuo casi perfecta, no perfecta, casi perfecta. Pero un condensador ya logró muchísimo mejor que no tener nada, ¿no? Por más que haga 60 o 120 en un segundo. ¿Me dejo entender, muchachos? ¿Con qué es un rectificador de onda completa? Con dos diodos, ¿sí? Ok,
Ahora, lo normal, ya les dije, lo habitual es usar, ¿qué? Un puente de diodos. ¿El puente de diodos cuántos usa? 4. ¿Cómo es el funcionamiento de este puente de diodos? El funcionamiento de este puente de diodos es el siguiente. Vean, yo tengo mi señal alterna acá. ¿De acuerdo? Yo tengo mi señal alterna acá. Y voy a dibujar mi puente de diodos. Hay dos maneras de dibujarlo, ¿ya? Voy a dibujar ambas formas para que lo tengan en consideración. La primera es con la resistencia de carga acá. ¿Qué es la resistencia de carga? La carga es cualquier cosa. Puede ser una resistencia, un foco, un equipo completo. Cualquier cosa. Por carga se debe entender que es algo que está conectado, que va a funcionar con eso. ¿Ya? Es como una batería. No tiene que funcionar. De hecho, es algo que está conectado que va a funcionar con eso. No sé, yo te doy el informe, ¿no? ¿Ya? Ese es el dibujo clásico. Es Pero el también 3, van a es el encontrar 1. en muchas bibliografías Mañana es el lo 9. mismo, Ojalá. lo mismo, simplemente que es así. Es que te va a durar. Una puta de profe. ¿Qué le digo? ¿Cómo recién se va a matricular, señorita? ¿Qué le pasa? No sé. Porque... Ya lo verán. El problema es que van una organización nefasta, seguro en las matrículas. No, O sea, nada. el detalle es de... Me lo como al tío. Digo, esa guapa. Como yo dices. Sí, ¿Cómo ¿cómo te va? bien? Por algo que no esté en tus ¿Ya? medidas. O sea, sea este o sea ese, es el mismo dibujo. ¿Ya? Sea ese o sea ese es el mismo dibujo. Si se dan cuenta, la resistencia está conectada a este terminal y a este terminal. Que es lo mismo que ponerlo así. Pero eso ¿No? no O sea, es el uno y para el mucha dos. gente eso es un poquito más visible. Bueno, ¿Ya? Porque acá veo el puente de diodos bien, ¿no? Por separado. En cambio, pero esta resistencia que está acá es como que yo la pongo acá, ¿no? Es lo mismo que esto. ¿De acuerdo? Es lo mismo que esto. Entonces pasa lo mismo, muchachos. Vean, cuando la onda es positiva, por acá viene. ¿De acuerdo? Por aquí viene. Viene por aquí, llega a este nodo. KBP ¿De acuerdo? ¿A dónde va? ¿A la derecha o a la izquierda? A la derecha. A la izquierda no puede ir. Es decir, que esto se abrió. Eso se abrió. Entonces la corriente viene por acá. ¿De acuerdo? La corriente viene por acá, hasta acá. ¿De acuerdo? Tiene que ir por la carga o por abajo. Por la carga. ¿Por qué? Porque esto se abrió. Estaría en polarización inversa. ¿De acuerdo? Entonces toda la corriente pasa por acá. ¿Por dónde choca? Por el positivo, logrando esto mismo. Cuando es positivo, logra este positivo. ¿De acuerdo? Acá, entre comillas, podría ir tanto hacia arriba como hacia abajo. ¿Ya? Podría ir tanto hacia arriba como hacia abajo. En una primera idea simple, esto ya se abrió. No tendría por qué cerrarse. Y en una idea real, más analítica, más técnica, la corriente que estaba acá es más fuerte que la corriente que estaba acá. ¿Por qué? Porque ya pasó un diodo y una resistencia, o sea, ya tuvo un desgaste. Te guste o no, ya tuvo un desgaste. Entonces, esta no va a poder competir contra esta. ¿No? No va a poder competir contra esta. Entonces, la idea fácil es, si ya se abrió, no puede cerrarse. Pues. Si acá yo ya lo rompí al diodo. O sea, se abrió. Pero lo técnico es, la corriente que llega a este punto es mayor a la corriente que llega a este punto. Si es mayor, predomina la mayor. Es decir, va a estar abierto. No hay un tema de competencia. ¿Me vas a entender? Muchachos, ¿me vas a entender? Muy bien. Entonces, ¿por dónde tiene que ir la corriente? La corriente va a tener que ir
por abajo y cierra circuito, ¿no? Entonces se logró el voltaje positivo. Cuando el voltaje es negativo, viene por aquí, igualmente llega a este punto, entonces ¿a dónde va a ir? A la derecha. ¿Por qué? Porque para el negativo se abrió ese. ¿De acuerdo? Viene por aquí. Acá. ¿Puede ir por arriba? No. Es decir, en la señal negativa no puede ir por acá. Porque está en sentido contrario. Entonces tiene que venir por acá. ¿Y por dónde choca? Por el positivo. Por eso también se hace positivo cuando la señal es negativa. ¿De acuerdo? Llega por aquí y el mismo sentido de hace un rato, ¿no? Podría ir tanto arriba como para abajo, pero para abajo ya rompí el circuito. Por lo tanto, ¿qué me queda? ¿Qué me queda? Cerrar el circuito de esa forma, ¿no? ¿Me dejo entender? Entonces, lo normal es usar esto, un puente de diodos. Pero yo podría hacerlo con dos diodos. ¿Dudas? ¿Dudas con eso, muchachos? ¿No? Eso es la aplicación por excelencia de los diodos. Diodos rectificados. Nos falta entender la lógica. Paralelo a la lógica. Ah, no. Ah, no, sí está bien. No le permite entrar por allá porque es... está fácil de entender. Ya, entonces sería por el otro lado. La onda de aquí sigue y con lo que entra va por allá y regresa a la onda. No se logramos. ¿Dudas, muchachos? ¿Al informe? A la resistencia. No, literal solamente más por ordenamos como antes. Todos Para que el los voltaje de la utilizan resistencia es igual al voltaje del capacitor. Sí, el informe 3 es un 25. ZZ los implementos dice. Bueno, en sí, eso es la rectificación. Está la